Buscar el centro para poder conectarse con uno mismo y obviamente equilibrarse para poder conectarse con el afuera. Es una tarea, es una técnica de trabajo, pero de trabajo con uno mismo, que cuando uno lo disfruta, cuando uno resuelve el armonizarse, el centrarse, no pesa. No es aquello que nos ata desde un punto de vista de la obsesión y de la compulsión, sino que es aquello que nos puede ir conduciendo paso a paso al bienestar, fundamentalmente a la posibilidad de ejercer lo que vamos aprendiendo en la alfabetización emocional. Cuesta al principio, porque estamos muy acostumbrados a estar precisamente hacia afuera, cuesta volver hacia uno y retomarse, cuesta tomarse en serio. Y cuando hablamos de tomarse en serio no hablamos de esa severidad, ¿no?, monacal en la que estamos todo el día pensando nuestros procesos. Son minutos. Son espacios de tiempo cortísimos, con una respiración en 4 puede ser, con una vocalización interna, incluso si estoy con gente, para de alguna manera aislarme del ruido, ¿no? Si estoy en la calle, yo, por ejemplo, acostumbro a vocalizar e incluso a cantar en la calle con el ruido del tránsito. Como todos pasamos sin mirarnos y como todos pasamos sin tenernos en cuenta en la calle, sobre todo en horarios de mucha concurrencia, pasa desapercibido y uno logra esa armonía interna para desacelerar, fundamentalmente para desacelerar. Son unos minutos, incluso me he grabado en la calle y uno entre la multitud pasa desapercibido, ese anonimato que favorece que precisamente volvamos a nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a creer que la mirada del otro nos atraviesa permanentemente y muy por el contrario, estamos atravesando tiempos en los que la mirada de los otros, convenzámonos, no nos tiene muy en cuenta. Por el contrario, no somos tan mirados como pensamos. Estamos muchas veces muy atados al que dirán, ¿no?, a cómo me van a mirar. Ese juego libre de ser como soy y de sentirme como soy. Y de atravesar los espacios y sentirlos propios en esa fracción de segundos por los que uno discurre y transcurre, nos lo podemos permitir en función de la salud mental. En función de la salud mental. Nadie nos va a evaluar como locos sueltos, ni nada por el estilo. Por el contrario, hay peores locuras. Hay locuras más graves, muchas veces de personas que debieran dar los ejemplos. Esas pequeñas libertades en búsqueda del estar bien forman parte de la salud emocional y trabajamos precisamente para eso, alfabetizándonos en inteligencia emocional para ir desarrollando la salud. Incluso me he permitido dar clases en bares, explicar filosofía en bares, por ejemplo, donde consigo que la persona que está trabajando conmigo esté absolutamente en atención a lo que se habla, café mediante, en una charla de café, donde uno se enfoca en eso que se está hablando, en una situación de ida y vuelta de la información y de la conversación, porque en realidad toda situación es aula y los resultados son impresionantes.
toda situación es aula, incluso la vereda por la que atravieso todos los días, ¿no? Y me permito emitir sonidos que al que pasa al lado mío ni les preocupa porque ni se percatan. Hoy en día que además todo el mundo anda con los celulares hablando o escuchando música. Por supuesto, mayor posibilidad de poder enfocarse en lo que uno necesita. Emitir sonidos desde lo vibracional, ¿no? Gorgojeos, de alguna manera sílabas repetidas como mantras, sonidos con intención vibracional, vocales, cada vocal tiene una intención desde el punto de vista del masaje vibracional, del mensaje que podemos trabajar para nosotros, porque después de todo eso es un mantra, una repetición de sonidos con una intención. Decía un maestro en terapia del canto precisamente que no importa muchas veces qué es lo que estoy diciendo mientras que repita los sonidos, porque son los sonidos los que proveen la vibración. Por supuesto que cuando trabajo una palabra con una intención le puedo dar un sentido y ya ahí agrego otro trabajo vibracional, el de sentido de la palabra más allá de la vibración sonora, el del contenido. Hay mucho para hacer en pocos minutos, en pocos espacios, para convencer a las personas de que no se necesita demasiado, ¿no? Desacartonemos lo que tiene que ver con el trabajo interno de salud. Desacartonemos, privémoslo de vez en cuando de esa escenografía mística, ¿no? Que tiene que ver más muchas veces, y no digo todas las veces, con un marketing que atrae a la gente que con lo que en realidad es el trabajo en sí. Cualquier espacio, cualquier lugar, una plaza donde uno se sienta y disfruta del verde o del circular de las personas en el medio del ruido del tráfico, viajemos hacia nosotros mismos, conectémonos con nosotros mismos en búsqueda de ese centro y en búsqueda de mantenernos en eje a través de la respiración, a través de la oxigenación cerebral y de todos los tejidos internos, esos masajes necesarios, amorosos, dedicados para serenar, para tranquilizar, para ir a lo profundo, para reconectarnos con lo valioso, con eso que nos va a otorgar, el bienestar tan ansiado, que no tiene por qué costarnos un enorme dinero y que además está al alcance de nuestra tranquilidad para poder enfrentar los desafíos cotidianos. Y para poder tener ese respiro, esa pausa, para poder pensar, para poder conectar mejor emoción y pensamiento. Esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? Sentir y pensar. Porque la consistencia interna precisamente se alcanza con ese ejercicio cotidiano, de ese rato que nos dedicamos para poder ser nosotros mismos, fuera de las imágenes que queramos proyectar. El encuentro con nosotros mismos nos permite lo auténtico, nos permite el sacarnos las máscaras de aquello que mostramos para el afuera, para que otros nos miren. Somos más que la imagen que mostramos, somos mucho más. Vayamos hacia eso que vamos perdiendo todos los días en lo cotidiano, en la brega diaria, resolviendo situaciones conflictivas muchas veces y sobre todo aislándonos, ¿no? de las mezquindades, de los conflictos y yendo más allá para proyectar lo saludable, para vivir lo saludable cotidianamente. Son pequeños tips que nos podemos permitir y que hacen a la alegría interna.
hacen a la alegría interna. La alegría no es sinónimo de aturdimiento, no es sinónimo de estar rodeado permanentemente de gente. La alegría es precisamente la sensación de estar bien con uno, de estar en paz y de no adeudarnos hacia nosotros mismos esa atención que nos podemos brindar, porque después de todo es un mimo. Y así es.